Octubre victorioso, segundo programa del 10º mes del año. Un placer saludarles, como siempre, soy Roberto Zúñiga y esto es 15 Minutos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. A propósito de bienvenida, déjenme agradecerle al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, que nos acompaña hoy. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias. Gracias a vos, Fidel, por acompañarnos en este programa. Y empecemos hablando de lo inmediato. Nicaragua vivió una nueva situación por un fenómeno climatológico. Y sobre todo Managua en particular, pues, sufrió los embates nuevamente de la madre naturaleza. Hablemos un poco de los daños causados. Bueno, tuvimos 72 horas de lluvias constantes que nos provocaron afectaciones en puntos ya conocidos de la ciudad de Managua y en la zona pacífico del país. Particularmente las principales afectaciones se dieron en Tipitapa, Managua y un poco en occidente del país. En Boaco, en el centro, algunas afectaciones menores, pero bueno, gracias a Dios, en Managua capital y en el departamento no tuvimos víctimas, aunque desgraciadamente en el país sí tuvimos víctimas, ¿verdad? 5 familias nicaragüenses que se vieron enlutadas precisamente por la fuerza de la naturaleza, ¿no? En este caso, en Managua, la principal afectación es, aunque no tuvimos torrenciales lluvias, lo que tenemos es lluvia constante, 72 horas de lluvia constante, los suelos se saturan y con los suelos saturados empiezan a tener problemas en laderas muy empinadas, en suelos inestables o en estructuras viejas que producto del exceso de humedad colapsan, ¿verdad? Estructuras de madera o muros mal construidos, muros de retención, árboles que caen, tuvimos más de 200 árboles que cayeron en Managua. Eso es lo que contabilizamos nosotros, seguramente fueron muchos más en zonas boscosas de la ciudad. Pero en general, la capital, pues tuvimos 12 viviendas destruidas, semidestruidas o con colapsos de algunas partes de sus viviendas. Estamos reconstruyendo las mismas en el modelo que el comandante presidente de la Compañía de Rosario nos ha establecido de solidaridad, de apoyo a la familia. 6 trechos destruidos, ¿verdad? Estamos hablando de 18 viviendas con daños estructurales. Y tuvimos en el caso de Managua cerca de 200 viviendas con anegaciones. En el sector de Santa Elena, las principales anegaciones. En Tipitapa nosotros llegamos a tener un poco más de 2.000 viviendas con las casas totalmente anegadas. Llegamos a tener 900 familias evacuadas en centros de albergues temporales. 50 albergues temporales se activaron en Tipitapa, 1 en Managua. Pero bueno, creo que gracias a Dios la emergencia pues se concentró en puntos muy focalizados. Claro, para esas familias eso lo significa todo, porque algunos perdieron pues, su casa, perdieron enseres, se mojaron su ropa. Pero no fue generalizado, como en otros momentos hemos tenido situaciones generalizadas, ¿no? En gran medida tiene que ver con el régimen de lluvia. O sea, estas lluvias son aproximadamente lluvias de 10 milímetros, máximo 20 milímetros por hora, en una hora. Eso, pues, nuestro sistema de drenaje lo maneja bastante bien. El drenaje nuestro empieza a tener problemas cuando pasa de 50 a 60 milímetros de lluvia por hora. Fidel, ¿por qué Managua es tan vulnerable? Y sobre todo, ¿qué hacen las autoridades municipales, ustedes, para disminuir esa vulnerabilidad? Bueno, Managua está en la parte más baja de una cuenca donde llueve mucho. Estamos hablando de 2.000 milímetros de agua al año, más o menos. La ciudad se construyó en la parte más baja. Es como una especie de dique frente a las escorrentías naturales, ¿verdad?, que descienden por las sierras de Managua. Y eso provoca inundaciones. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos deficiencias en el drenaje, el sistema de drenaje de la ciudad. La ciudad creció mucho más rápido que la municipalidad a poder proveer ese sistema de drenaje. En la parte central de la ciudad tenemos un sistema de drenaje construido hace 70 años con niveles de lluvia, un cálculo de niveles de lluvia totalmente distintos. Y el resto de la ciudad creció de manera desordenada, muy rápido y carente de sistema de drenaje. Entonces, es un proceso donde varios factores influyen. Por un lado, la topografía, por otro lado, la falta de inversión para el drenaje y en tercer elemento, no menos importante, el tema de cómo construimos y cómo manejamos los desechos. ¿Qué puedes hacer en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, mayor inversión en drenaje. Tenemos un programa con el BID para el manejo de las escorrentías. Ese programa va a estar presentándose en este mes de finales de este mes de octubre, donde lo que esperamos es tener una plataforma que nos permita ubicar la inversión en drenaje para los próximos 20 años. ¿Cuáles son las prioridades de inversión de drenaje? ¿Cómo debe funcionar el drenaje de la ciudad? Y de esta manera, pues, prepararnos para condiciones, tener infraestructura para las condiciones de lluvia que más o menos tenemos, ¿no?
Otro elemento que tenemos que trabajar más es el tema del manejo de los desechos. Los desechos en el drenaje son uno de los grandes problemas. O sea, La basura. La basura. La basura te taquea tuberías, te taquea drenajes de todo tipo y eso provoca inundaciones. Que no deja de ser un tema cultural. Es un tema de educación que tenemos que trabajar más entre todos y entender y asumir que la basura pues no solo te provoca vectores de infecciones, enfermedades, etcétera, pero sino también te provoca inundaciones. Muchos me comentaron por qué por estas lluvias no se vio tanta basura en la calle. Bueno, hubieron pocas corrientes, como la lluvia es de otro tipo, ¿verdad? No es una lluvia intensa, no hay grandes corrientes, pues no hay gran traslado de basura hacia los sistemas, ¿verdad? Pero no quiere decir que no exista basura. La basura ahí está y tenemos que tratarla mejor. Igual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recolectar más. Estamos haciendo un esfuerzo por recolectar más. De hecho, veníamos con niveles de recolección ya muy altos. Gracias a un esfuerzo sistemático que venimos haciendo, incorporamos 15 camiones recolectores de basura a propósito de este año. Vamos a incorporar 15 más el año que viene. Y eso nos debe permitir mejorar nuestra capacidad de recolección. Pero lo que vos mencionás, la cultura, la apropiación de los ciudadanos alrededor de esto es sumamente importante. Pero Managua tenía hace 9 años 130 puntos críticos en la ciudad de Managua. Hoy tenemos 60. Hemos venido a un esfuerzo de reducción de puntos críticos. E inclusive la población asentada en puntos críticos, venimos de más de 25.000 a menos de 5.000 familias en puntos críticos. Estamos diciendo, ese es un número de familias. Es una disminución significativa. Claro, los puntos críticos que aún quedan son puntos críticos muy complejos que requieren, por un lado, inversión y por otro lado, reasentamiento. Hay algunos lugares donde realmente no son aptos para la vida y por muchos esfuerzos de obras de ingeniería que podamos diseñar, no hay. La naturaleza es sabia y encontrará siempre la manera de tratar esto. Recientemente la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció el pasado 4 de octubre la licitación para el proyecto de rehabilitación de la pista Juan Pablo II. De igual manera, 5 nuevos pasos a desnivel. Conversando. Este es uno de los proyectos de vialidad más importantes de la historia de Managua, ¿verdad? Estamos reconstruyendo totalmente la arteria principal de la ciudad, desde el 7 Sur hasta los semáforos de plástico Rovelo, ¿verdad? Como son conocidos en la carretera norte, un poco más de 10 kilómetros de longitud. Vamos a ampliar totalmente esa pista, vamos a llevarla en el segmento 7 Sur, Cristo Rey, a 10 carriles, 6 carriles centrales y 2 marginales de 4 carriles, y de Cristo Rey a Plásticos Rovelo en 8 carriles. Adicionalmente, vamos a instalar 5 pasos de nivel, Rotonda del Periodista, en el Central, Metrocentro, Cristo Rey y Carretera Norte en Plásticos Rovelo. Son 5 nuevos pasos de nivel. Y todos estos elementos llevan además obras de drenaje, obras de comunicación, obras de electricidad. O sea, se van a reinstalar también todo un paseo peatonal alrededor de la pista que va a reconfigurar totalmente Managua. Esto es, primero, facilidades para el tráfico. Tenemos una ciudad con un volumen de vehículos muy grande. Esto te va a dar enormes facilidades para el tráfico, pero también te habilita nuevas zonas comerciales para la ciudad, ¿no? Y dinamizar la economía local, que es sumamente importante para Managua. Esta obra empezaron las licitaciones, son 3 licitaciones. Se licitó en este momento lo que tenemos como unidad ejecutora, ya está en licitación. Posteriormente viene la licitación de lo que es la supervisión de la obra y finalmente la construcción de la misma. Hemos dividido en 4 segmentos este proyecto, van a ser por tanto 4 licitaciones en construcción. Esperamos empezar en septiembre del año que viene, más o menos ya una vez que se concluyen los 3 procesos de licitación. Son licitaciones internacionales, un proceso bien largo, ¿verdad? Con además no objeciones de los organismos financieros que financian pues, el proyecto. Entonces más o menos en septiembre del año que viene estarán empezando las obras. Estamos hablando de 30 meses de ejecución, o sea que podemos estar terminando en el 2022 más o menos. Es lo que estimamos todo el proyecto. 5 pasos a desnivel. Y los 10 kilómetros de pista, sí, exactamente. Es un proyecto, es un megaproyecto. Es un megaproyecto, 270 millones de dólares, ¿verdad? Es realmente el proyecto vial más importante de la historia del país. Y a propósito de estos proyectos, ¿cómo va el de las Piedrecitas, por ejemplo? Los pasos de nivel de las Piedrecitas y 7 Sur. Realmente en el plano, esta configuración la venimos trabajando desde hace 5 años, ¿no? Todo el trabajo previo, ¿verdad? Todo lo que es preinversión, diseño, definición de proyectos, tenemos 5 años de venirlos trabajando. Y inicialmente era un proyecto donde además íbamos a meter las Piedrecitas y el 7 Sur, eran 7 pasos de nivel. Pero bueno, como todo el proceso es largo y además
pasar todo el proceso para el financiamiento de la obra, decidimos extraer las Piedrecitas y el Setesur, hacerlo con recursos propios. También este volumen de inversión con recursos propios nunca en la historia de Managua se había visto, ¿no? Estamos hablando de dos obras que andan por el orden de los 27, casi 28 millones de dólares, estas dos obras. Que una de ellas tiene más del 70% de avance, que es las Piedrecitas. Hemos visto fotografías, las imágenes anteriores son fotografías reales de cuál es el estado actual de la obra. Esperamos en unas 8 semanas estarlo inaugurando, o sea, la última semana de noviembre, finera de diciembre más o menos, estar inaugurando las Piedrecitas y 5 semanas posteriores estar inaugurando el Setesur, ¿verdad? Avanza muy bien el proyecto, va a tener un gran impacto en esa zona de Managua, ¿verdad? Vamos hablando, solo en las Piedrecitas teníamos más de 40.000 vehículos día, en el Setesur más de 50.000 vehículos día circulando. Con el desarrollo de esta obra vas a por lo menos a incrementar en un 30 o un 40% esos niveles de circulación y la gente lo va a hacer muchísimo más rápido, ¿no? Tenés en pantalla diseños pues, de los dos proyectos, además de que son muy funcionales porque son en las Piedrecitas tenés un paso de desnivel con no te detenés en ningún momento, o sea, la intersección tiene 2 rampas entrelazadas que garantizan circulación en cualquier dirección todo el tiempo. Y en el Setesur, que esta es la animación del Setesur, tenés un paso elevado con giro a la izquierda, incorporándose la Juan Pablo II, que te permite también circulación norte-sur muy ágil, sobre todo sur-norte muy ágil, y el giro izquierdo hacia la Juan Pablo II, que son los principales recorridos. Una rotonda en la parte baja, que también va a ser mucho más ágil, porque cerca del 30 al 40% de los vehículos son los que van a ir a la rotonda, los otros van a irse sobre la plataforma. A Rubenia. Parecido a Rubenia, con la diferencia que tiene incorporado un giro izquierdo, ¿verdad? En la misma elevación, ¿verdad? Que tiene un giro izquierdo, esa es la diferencia. Además, preparamos la rotonda para tener dimensiones, para que sea una especie de terminal de la ruta de transporte que circulará alrededor de la pista Juan Pablo II. Uno de los retos es que la Juan Pablo II, en un segundo esfuerzo, tenga un carril exclusivo para transporte colectivo que la va a hacer muchísimo más fluido, ¿no? Estos 2 proyectos más los 5 pasos de desnivel más la pista Juan Pablo II van a cambiar Managua completamente. Por el corazón de Managua quedará realmente con una estructura distinta y te abre enormes oportunidades, ¿no? Enormes oportunidades comerciales de todo tipo. Cerramos también este año, o sea, estos 2 proyectos cierran el año 2018, cerramos también inaugurando bueno, vamos a estar más o menos en enero inaugurando el galerón del Mercado Oriental. Recordad que se quemó un área grande del Mercado Oriental, un poco más de 200 módulos comerciales se quemaron y nuestro gobierno nos pidió tener un diseño de un galerón. Estamos hablando de un poco 230 módulos comerciales se están instalando ahí en 2 plantas, una infraestructura atractiva. Esa es una foto actual del avance. Ya tenemos un 90% del avance de la infraestructura principal, que también te va a ir dando una nueva fisonomía al mercado, ¿no? Nosotros esperamos, por lo menos en los próximos 4 años, construir un galerón igual, ¿verdad? En el mercado, de tal manera que podamos ir teniendo un mercado más funcional, que los comerciantes se sientan realmente reivindicados con inversión pública de este tema y que los compradores, ¿verdad?, podamos llegar al mercado con más seguridad, con más tranquilidad sobre todo lo que esto significa, ¿no? ¿Y en la plaza? Estamos en el Parque Luis Alfonso. En el Parque Luis Alfonso, en su última etapa, esta es la 6ª etapa, estamos rehabilitando el Parque de la Paz. Recordemos que fue un esfuerzo construido hace muchos años, pero que quedó en el abandono mucho tiempo. Y hoy por hoy pues que estamos dándole un nuevo brillo, incorporando el Parque La Paz al Parque Luis Alfonso, con un circuito para hacer ejercicio, una fuente hermosa en el centro del parque. Vamos a tener también bicicletas acuáticas para poder usar de manera interactiva pues todo eso que tenemos ahí. Vamos a tener un anfiteatro también muy bonito para poder desarrollar algunos espectáculos culturales, artísticos, de todo tipo. Que realmente también vamos a cerrar el año con un cúmulo de proyectos que nos dan el sentido hacia dónde va Managua, ¿no? Tenemos una Managua moderna, próspera, reluciente, creciendo, avanzando en una ruta de prosperidad y es lo que prevemos hacer en este cierre de año. Perfecto. Gracias, Fidel. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos por habernos acompañado y a ustedes también. Nos vemos en la próxima en 15 minutos.
información y entretenimiento.